No sé si usted estuvo el domingo pasado I don't know if you were here last Sunday o estaba de paseo. or you were on vacation. Estuvimos hablando acerca de creer en Jesucristo. We're talking about believing in Jesus Christ. Y dimos algunas razones de por qué debemos o podemos creer en Jesucristo. We gave some reasons why we should believe in Jesus Christ or why. También dijimos que si usted Dios le daba la oportunidad We also said if God gives you the opportunity de juntar a su familia, to gather your family, aquellas personas que usted ama, those people whom you love que para usted son importantes, that are important, que no conocen de Dios, that don't know about God, que no creen en Jesús, that don't believe in y Jesus, Dios le permitía hablarle a través de usted, él a ellos, and God allows you to speak to them, ¿qué usted les diría? what would you tell ¿Se them? recuerda el que estuvo aquí el domingo pasado? Do you remember who was here last En este Sunday? mismo lugar. In the same place? ¿Qué les diría? What would you tell them? ¿De qué les hablaría? What would you speak about? Hablamos de algunas formas de por qué debemos y podemos creer en Él. We talked about why we should believe in Y Him. hoy quiero hablar por unos minutos And I want to speak for a few moments acerca del Rey prometido about the promised King, o el Mesías prometido. the promised Messiah, Jesucristo, por supuesto. Jesus Christ, of course. Vamos a ir a algunas escrituras Let's go to some scriptures en el Antiguo Testamento in the Old Testament y algunas en el Nuevo Testamento. and some in the New Las Testament. referencias en el Antiguo Testamento son con las profecías que hablaban de su venida. The references in the Old Testament is the prophecies of His coming. Entonces vamos a empezar en el profeta Miqueas. Let's start in Prophet Micah. ¿Está listo? Are you ready? Por favor, léala. Please read it. Si no la lee acá, léala en su teléfono. If you don't read it here, read it on your Si la phone. tiene en papel, magnífico, mejor If you have it todavía. on paper, even better. Dijo Miqueas capítulo 5 verso 2: Micah 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. But you, Bethlehem Ephratah, little to be among the families of Judah, from you will come to me the one who will be the Lord in Israel, and his departures are from the beginning, from the days of eternity. Ahora le cuento rápido por qué es lo que estaba sucediendo, I'll tell you quickly what was happening here, para poner las cosas bíblicas en el contexto bíblico. to put the biblical stuff in Y context. no solo usar una cita y decir lo que yo opino o pienso. And not just read a verse and tell you what's my No es la opinion. forma correcta de predicar. It's not the correct form of preaching. La Biblia se interpreta ella misma. The Bible interprets itself. Pues Miqueas está dando dos profecías. Micah is given two prophecies. Antes de dar esta profecía para Belén, Before he gives the prophecy for Bethlehem, Miqueas había profetizado a Jerusalén Micah had prophesied to Jerusalem, que sería, estamos en Miqueas 5:2, where in Micah 5:2, que sería tomada that it would be taken para ser destruida. to be destroyed. Y eso se cumplió. And that was fulfilled. Fue cuando Babilonia It was when Babylon toma a Jerusalén, takes los lleva Jerusalem, como esclavos. takes them as Ahora slaves. escúcheme, Now listen, los líderes de Jerusalén the leaders of Jerusalem se habían obsesionado were obsessed con la prosperidad que tenían, with the prosperity they had, con la riqueza que habían logrado, with the riches that they had con las succeeded, posiciones que tenían. with the positions they had. Y en ese momento And in that de moment, tanta prosperidad, with so much prosperity, de irles muy bien en todo lo material, that all the material things were going well, ya ellos se habían apartado de Dios, they had already departed from God. habían seguido pecando contra Dios. They kept sinning against Y God. el profeta Miqueas les profetiza a ellos And Prophet Micah prophesies to them que serán destruidos, that they will be destroyed. que serán llevados esclavos. They will be enslaved. Pero en el contraste, But in contrast, le profetiza a Belén, they prophesied to una Bethlehem, ciudad más pequeña, a small city donde no había esa prosperidad. where there was no prosperity. Y le dice a Belén, de ti It says, but you, Bethlehem, nacerá will be born el Señor. the Lord. O sea, habla sobre Belén, So they que la speak esperanza futura de Israel over Bethlehem that the future of Israel vendría de esa ciudad. will come from that city. Ahora escúcheme, por favor. Now listen, please. Por esta razón también, For this reason as si well, usted es un cristiano, if you were a Christian, jamás debe medir you should never measure su vida con Dios your life with God basado en lo que usted tiene based on what you have o en lo que usted logra hacer. or what you succeed in No se achieving. confíe de que porque le va bien financieramente Don't trust because your finances o are well materialmente, or in material Dios things, está bien con usted. God is good with you. Nunca eso ha sido un termómetro en la Biblia That has never been a thermometer in the para Bible afirmar que alguien está con Dios. to affirm that someone is with No lo God. es. It's not. Es la transformación del ser. It's the transformation of the Es la person. medida en que Dios va cambiando una vida. The measure that God changes a life. Es la medida que una persona se somete a Dios. The measure that a person submits to No es God. las cosas. Not the things. Ellos prosperaron tanto, They prospered so much. se obsesionaron por sus riquezas, They were obsessed with their riches, pero se olvidaron de Dios. but they forgot about God. Y el profeta les dijo, van a ser destruidos. The prophet said you're going to be Y lo destroyed. fueron. And they were. Pero el contraste es But the contrast is, que en el verso 2 dice, pero, verse 2, it says, but, y le profetiza entonces and it prophesies then para Belén.
to Bethlehem, para decirle que de ellos nacería el próximo rey, that the next king will be el born, Mesías, the Messiah, Jesucristo. Jesus Christ. Por favor, vea lo que dice Isaías 11:1, Look at Isaiah 11:1, otro gran profeta de Dios en la Biblia. another great prophet of God in the Bible. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. A shoot shall spring up from the trunk of Jesse, a branch shall spring forth from his roots. La palabra tronco ahí es árbol. The word trunk there is tree. Ahora, así como había profetizado Miqueas, Just like Micah had prophesied, ya está hablando el profeta Isaías de una generación, prophet Isaiah is speaking of a perdón, generation, de una descendencia, quiero decir, of a descendants, de un árbol genealógico, of a genealogy tree, de donde vendría el rey David, where King David would come from, de donde vendría más adelante or el further on, Mesías. the Messiah. Dice el verso 2, Verse 2, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and power, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. O sea, Isaías profetiza de la descendencia de Isaiah este Mesías. prophesies from the descendants of the Messiah. Escuche, por favor. Listen, Pero también habla del carácter de este rey. but also speaks of the character of this king. Afirma muy bien que el Espíritu de Dios iba a habitar en él. He affirms very well that the Spirit of the Lord will be Era abiding como in decir him. Isaías, ¿quieren saber cuál es el próximo rey de Dios? El Espíritu va a habitar en él. As yes, you want to know the next king of God, it will be the Spirit of the Lord ¿Se in acuerda him. usted que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Remember when Jesus was baptized by John the en el río Baptist Jordán, in the Jordan River? cuando él salió del agua, When he came out of the la Biblia water, dice que el cielo se abrió the heavens opened y que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma and the Holy Spirit descended in the form of a dove y reposó sobre Jesucristo. and rested upon Y him. el Padre dijo, este es mi Hijo And the amado, Father said, "This is my beloved en Son, quien tengo in complacencia. whom I am pleased with." O sea, Miqueas profetiza que nacerá en Belén. So they prophesied that he would be born Esto in Bethlehem. sucedió cientos y miles de años antes This happened hundreds of thousands of years before, de que se cumpliera. that it would be fulfilled. ¿Están acá? Are you here? Jesús Cristo, Now Jesus el Christ, Mesías, the el Rey Messiah, eterno de la línea de David, the eternal king of the genealogy of David, prometido por Dios. promised by Ahora, ¿por God. qué a Jesús se le llama el Mesías? Why do we call Jesus the Messiah? La palabra o los términos Mesías y Cristo significan ungido. The terms Messiah and Christ mean the anointed one. En el Nuevo Testamento hay varias evidencias de esto, In the New Testament, there's many evidence of this, de cómo Jesús es el ungido de Jehová. how Jesus is the anointed one of the Cuando Lord. usted escucha Mesías y Cristo, But you hear Messiah and Christ, significa ungido. it means the anointed Ahora, el one. Mesías, el Cristo, Now, the Messiah, the Christ, escuche bien por favor esto, listen very well. se los he dicho otras veces antes. I've said it before. El Mesías, el Cristo, Messiah, the fue Christ, enviado para salvar a los escogidos por Dios el Padre, was sent to save the chosen ones by the Father por medio de su muerte y de su resurrección. through his death and resurrection. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra genealogía? How many of you had heard the word genealogy? Yo no sabía mucho de eso. I didn't know much of Y hace this. unos años atrás le contaban el primer servicio a la iglesia. And a few years ago, I would A tell the mis church, hijas se les ocurrió que como regalo para toda la familia, my daughters, it occurred to them that as a gift to the family, ellas pagaron para nosotros 4 they paid for the 4 of us que nos tomaran el ADN to take our DNA para que hicieran un estudio, una investigación, so they can investigate para saber realmente quiénes No. eran nuestros descendientes. truly who were our descendants. Sabíamos quiénes eran, We knew who they pero a were, ver si había alguno por ahí but más. to see if there's any more. Y yo no creía en esas cosas And I didn't believe y in those tenía mis things dudas, And I had my pero ya lo doubts. habían comprado. because they already bought it. Venían unos kits There were some kits para prepararlo con la saliva suya, to prepare it with your saliva. frizarlo, They freeze it, llevarlo a un laboratorio take it to a lab, y ellos por un mes y medio and for a month and a half, iban a empezar a hacer una investigación. they would investigate. Cuando aquello empezó a venir, When that arrived, yo decía, bueno, esto se puede conseguir por internet. I said, well, this can get on, you can get Pero on the internet. empezaron a salir detalles de lugares que ni siquiera aparecen en los mapas, But there was details on places that don't even appear in the de map, donde mi familia tenía relación años atrás. where my family had relationships years and years Entonces back. yo decía, esto puede ser cierto. So I said, this could be true. Por supuesto, ellos le dan los porcentajes Of course, they give you the porque percentages todos nosotros somos una mezcla. because we're all a mix. Ninguno de ustedes ni yo son de una sola origen. None of us or you are of a pure origin. Yo sabía porque mi mamá me contaba I know because my mom told me que nosotros veníamos por parte de ella, mis abuelos, that from my mother's side, from my grandparents, un lado como hebreo y otro lado como there árabe, was a Hebrew Arab side, y por mi abuelo y todo eso, ¿no? and through my grandfather and all that. Y cuando yo recibo el reporte mío And when I received my report y los porcentajes, and the percentages, sí lo tengo, yes, I have it. pero tengo más de Londres But I have more of London y otros países europeos. and other European Entonces le dije a mi countries. esposa, con razón, I told my wife, and that makes sense. ¿están acá? Are you here? Pero yo me estaba gozando de
detalles. But I was rejoicing in those little Cuando details. usted entra a ese sistema, When you go in the system, usted queda registrado ahí you're registered y there queda conectado. and you're Y a connected. medida ellos se encuentran a alguien más And as they find someone else que está relacionado con usted, who has a relationship le with you, mandan la información a usted they send you the y a information esa persona and that person para si quieren contactar. if you want to contact each Y other. sé de muchos casos And I know many cases que han encontrado familias que nunca más no sabían que tenían. they found family members that they haven't known O about, familias que ni tenían idea de cómo había venido su origen. or they had no idea of their origin. Yo dije, tranquilo, dije, pues yo ya sabía que yo era europeo. I said, it's okay, I know I was European. Problema. No worries. Nací en Guatemala I was born in Guatemala porque Dios quiso que ahí naciera. because God wanted me to be born there. Pero el punto es este. But the point is this. En la Biblia, In the Bible, Dios le da importancia a la genealogía de su hijo. God gives importance to the genealogy Lo of his son. increíble es que Dios se ocupó God was occupied en cientos de años in hundreds of years de hacer la genealogía de Jesucristo, in creating the genealogy of Jesus el Christ, árbol genealógico de Jesús. the genealogical tree of Jesus. ¿Qué es genealogía, pastor? What is genealogy? La genealogía es el conjunto de antepasados de una persona. It's the past of someone. Es el grupo de personas hacia atrás It's the group of people from que son the todos past, sus antepasados, all their prior de donde lineage, realmente usted llegó a venir. where you truly came from. ¿Me entiende? Do you understand? Ahora, en la Biblia se habla de Jesús. In the Bible, it's spoken of Jesus. Imagínese usted Imagine you. que Dios se tomó el trabajo God had took the job de hacer algo que nadie se hubiera imaginado hacer. to do something that no one would imagine. La genealogía de Jesús The genealogy of Jesus incluye extranjeros, includes foreigners, incluye prostitutas, prostitutes, incluye espías, includes spies, incluye héroes militares includes military, e incluye reyes. includes kings. Dentro de ese grupo de personas Within the group of those hay people, toda esa variedad. there's all that variety. Entonces vamos a empezar nuestra aventura en dos partes So let's start our adventure in two de esta parts historia. of this story. ¿Están ustedes listos? Are you ready? De verdad, no los veo emocionados. I don't see you very excited. Ni siquiera dijeron nada. You didn't even say anything. Número uno, Number one, hubo una larga espera del Mesías prometido. there was a long wait for the promised Messiah. Fue larga esa espera. It was a long wait. Desde que Dios comenzó la primera vez a decir que vendría, Since the God started saying that he would come, hubo una larga, pero larga there espera. was a very long El wait. pueblo judío en el Antiguo Pacto, Testamento, The Jewish people in the Old Covenant, the Old Testament, Dios dejó de hablarles. God stopped Ya speaking les to había them. dado varias profecías y palabras He gave them many prophecies and words que vendría el Mesías prometido, that the promised Messiah would que come, nacería un nuevo rey, that a new king would be born, que gobernaría las naciones. that he would govern the Pero nations. Dios decidió callarse But God decided y por un periodo de 400 años to be silent for 400 years. Dios no habló más. He spoke no more. Y usted puede leer el último libro del Antiguo Testamento. You can read the last book of the Old Testament. Malaquías fue la última profecía Malachi was the last y prophecy. Dios se cayó por 400 años. And God was silent for 400 Entre los years. judíos sí había un grupo de judíos fieles Between the Jews, there was faithful que Jews seguían esperando al Mesías que vendría, that were awaiting the Messiah to come, que Dios lo había prometido, that God had promised. pero no tuvieron más palabra por 400 años. But they had no more words for 400 Imagínense years. que usted en su casa, Imagine in your home, su esposa no le habla por 30 días, your wife doesn't speak to you for 30 por una days razón buena, ¿no? for a good reason, No sea por algo malo. not for something bad. ¿Están acá? Are you here? 30 días. 30 days. ¿Aguantaría? Would you resist? Algunos dicen que sí. Some of you say yes. 30 días. 30 days. Que sus hijos no le hablen. Your kids don't speak to you. Se sentiría algo extraño. It would feel odd. Algo está faltando. Something is missing. Porque ninguna relación buena se mantiene sin hablar. No good relationship is in silence. No existe una buena relación sin comunicar, There's no good relationship without sin communication, convivir. without fellowship. Dios le habla a los suyos God speaks to his y people, los suyos le pueden escuchar. and his people can hear Pero him. él se cayó por 400 But he años. was silent for Ahora, 400 la years. pregunta es, si usted, ¿qué Dios empezaría a decirles de nuevo a su gente? The question is, what would God say to his people ¿De again? qué les iba a hablar? What would he speak about? Exactamente de la genealogía de Jesús. Exactly the genealogy of Si Jesus. usted va conmigo a Mateo capítulo 1, Go to Matthew chapter no vamos a 1. leer todos los versículos, We're not going to read all the verses. no vamos a hablar de todas las personas en este árbol genealógico. We're not going to speak on all the people in the Usted tree. lo puede leer en su casa, los primeros 17 The versículos first 17 verses tienen el árbol genealógico de Cristo. have the genealogical tree of Jesus. Ahí hay 40 genealogías. There's 40 genealogies. Escuche, por favor. Listen, Hay 2000 años there's 2,000 y hay years 42 generaciones. and 42 En esos generations. 17 versículos. In those 17 verses, A mí no se me pudo haber ocurrido, it didn't occur to me, ni a usted tampoco, neither to you, solamente a Dios. only to God. En 17 versículos, In 17 él verses, narra una historia de 2000 años he narrates 2,000 que years. tiene que ver con 42 generaciones, That's 42 generations donde hubo prostitutas, where there was prostitutes, donde hubo espías, spies, donde hubo
fornicarios, fornicators, donde hubo adúlteros, adulterers, donde hubo asesinatos. murderers. Tremendo árbol. A great Ni tree. usted lo hubiera armado así. You wouldn't have formed it that way. Porque si a usted le dicen, arma el árbol genealógico de Cristo, Because if they tell you, form the me genealogical tree imagino of que hubiera Jesus, pensado en buscar los más justos, you would have looked for the most righteous los ones, más guapos, the most handsome los ones, más altos. the tallest ones. Eso no hizo Dios. That's not what God did. Mire Mateo 1:1, Look at Matthew 1:1 para que vea de dónde sale este nombre. to see where this name comes from. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. It says the book of genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Mateo capítulo 1, Matthew chapter 1, primer libro del Nuevo the Testamento, first book of the New Testament, comienza hablando del árbol genealógico de Jesucristo. begins speaking of the genealogical tree of Iglesia, Jesus miren un Christ. momento. Church, look at me. Amigos, amigas, Friends, todos tenemos uno. we all have one. Todos tenemos uno. We all have one. Todos. All of us Tenemos una descendencia have a descendants de donde venimos. of where we come Tal from. vez usted no tiene idea de dónde viene usted. Maybe you don't have O an qué idea personas hay detrás. or which people are from. ¿Cuántos de ustedes reconocen How many of you que en recognize su descendencia that in your descendants hay gente no muy buena? there's not very good people? 4, 5. ¿El resto qué? The rest of you, what? Todos tenemos. We all have. Eso lo incluye a usted. That includes you. Todos venimos de generaciones desviadas, We all come from deviated de generations gente mala. of evil La people. Biblia lo dice The Bible says y es so, verdad. and it's O true. sea, Jesús no era la excepción. Jesus wasn't the exception. Escuche por favor. Now listen, please. Jesús era el rey prometido por Dios. Jesus was the promised king by El God, Mesías. the Messiah. Ahora, veamos algunas profecías Let's look at some que prophecies hace 700 años antes de que sucediera, that 700 years before it happened, ya Dios estaba hablando. God was already Isaías speaking. 7:14 Isaiah 7:14. dice, por tanto el Señor mismo dará una señal, y este lo conocen todos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? What does Emmanuel mean? ¿Perdón? Ah, ok. Emanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God Isaías with us. está profetizando Isaiah is prophesying que nacería de una forma milagrosa that he will be born in a miraculous manner, este rey prometido this promised king. y que uno de sus nombres significaría Dios con nosotros. And one of his name will be God with us. Ya vimos que Miqueas profetizó dónde iban a nacer. Micah prophesied where he will be born Más de 700 años antes que pasara. 700 years before it would happen. Vayamos a Isaías. Let's go to Isaiah. ¿Se acuerdan los regalos que aquellos reyes le llevaron cuando era niño nacido Jesús? Remember the gifts that the king Isaías brought to lo him? dijo cientos de años antes. He said it, Isaiah said it hundreds of years before. Isaías 60, 3 y 5. Isaiah 63:5. Las naciones serán guiadas por tu luz porque te traerán tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. O sea, ya este profeta había dicho que iba a recibir regalos de reyes. This Isaiah said that he would bring gifts from the kings. ¿Y qué dijo Jeremías? What did Jeremiah say? Por favor, léanlo en la pantalla, está. Read it on the screen. Jeremías 31:15 dice, esto dice el Señor, se oyó un sonido en rama, sonido de llanto y dolor. Es Raquel que llora por sus niños y no quiere que la consuelen porque ellos ya están muertos. Es una lectura extraña. This is a weird scripture. Si usted no entiende el contexto, puede pensar cualquier cosa. If you don't understand the Es context, una de esas lecturas bien extrañas, it's a very strange pero muy scripture, simbólica. but very symbolic. Raquel era la esposa favorita de Jacob. Rachel was Jacob's favorite wife. Jacob era el descendiente de Abraham, Jacob was the descendant of Abraham, hijo de Isaac. son of Isaac. Escúcheme por favor. Listen, Parte importante en el árbol genealógico de Jesucristo. very important part of the genealogical tree of Jesus. Raquel representaba o simbolizaba ser la madre de las tribus de Israel. Rachel symbolized that she was the mother of the tribes Ahora, of Israel. este llanto que habla Jeremías Now this weeping that Isaiah speaks es of, un simbolismo it's a symbol del llanto que Mateo 2:18 describe of the weeping of Matthew 2, de las madres en Belén of the mothers of que Bethlehem lloraban porque sus bebés eran asesinados that cried when their babies were murdered por el rey Herodes by King Herod para evitar que naciera este rey nuevo. to prevent the new king to be born. Escucha. Listen, Profecía del nacimiento del Mesías. prophecy of the birth of the Messiah. 300 profecías 300 en el Antiguo prophecies Testamento in the Old Testament. hablan de la primera venida de Jesús. It speaks of the first coming of Christ. ¿Cuántos saben que Jesús ya vino una vez? How many know that Christ came once? ¿Cuántos saben que vino? How many know that he came? Vivió, He lived, murió, he died, resucitó. and he resurrected. Dios cumplió 300 profecías God fulfilled 300 que hablaban de su prophecies primera venida. that spoke of his first Entonces coming. significa que su segunda venida va a suceder So his second coming will happen porque Dios no miente. because God is not a liar. Dios dijo que venía la primera vez He said he would come the first time y vino. and he came. Y Dios dice que va a venir una segunda And he said vez he will come for a second time y va a venir. and he will come. Pero hay gente que cree que ya vino, There's people who believe that he came, pero no cree que va a volver but they don't believe he will Él va a return. volver He will return para reinar sobre todas las naciones que Él salve. to reign over all the nations that he saves.
300 profecías. 300 prophecies. 48 profecías en la Biblia 48 prophecies in the Bible directamente están relacionadas con el nacimiento de este nuevo rey. directly related to the birth of the new king. Un famoso matemático llamado Peter Stoner, A famous mathematician named Peter Stoner, él se convirtió al cristianismo he converted to por Christianity estar en sus investigaciones as he was de investigating comprobar con la ciencia of proving with si science Dios era real if o no era, God was real or si not, Jesús había nacido o no. if Jesus was born Escuche, or not. Listen, este matemático genio this genius mathematician, hizo un cálculo después de años he created a calculation after y él years. calculó que la probabilidad de cumplir 48 profecías He's calculated that the probability of fulfilling 48 prophecies relacionadas al nacimiento de Jesús in relation to the birth of Jesus era 1.013 veces. was 1 billion times 3. O sea, 13 billones. So- 13 veces un billón. 13 times a billion. ¿Cuánto es eso? How much is that? ¿Quién sabe? Who would know? En otras palabras, él dijo, es In other words, imposible he said it's impossible que un hombre cumpla esto, that a man fulfills this. pero hay uno que sí, But there's one that yes, Jesús. Jesus. En Jesús, In Jesus, las 48 profecías que hablan de su nacimiento the 48 prophecies of his birth se cumplieron were fulfilled a lo largo del tiempo que Dios estableció. in the time that God has established. O sea, en el tiempo antiguo, In the old en el time, tiempo de Mateo, in the time of en Matthew, el tiempo de los apóstoles de Cristo, in the time of the apostles of Christ, escúcheme bien, listen, la familia, tu familia, your family, tu ascendencia, your descendants, tu clan, your clan, la gente con la que estabas conectada, the people whom you were connected with, hablaba de quién tú eras. spoke of who you Por were. eso se acostumbraba a decir hijo de, That's why they were accustomed to saying son Hijo of, de. son of, Simón hijo de, Simon son of, Pedro hijo de. Peter son Porque of. cuando usted mencionaba a su familia, When you mentioned the family, la gente podía tener una idea de cómo usted era. people had an idea of who you ¿Están were. acá, hermanos amados? Are you here, beloved brothers? El currículum antes The curriculum de before una persona no se componía como hoy día. of a person wasn't composed like El today. currículum de hoy día para un trabajo, una posición, tiene que ver con tus habilidades, The curriculum today has to do with your con abilities, tus talentos, with your talents, con tus with estudios. your studies. Antes no. Before, no. Antes el currículo tenía que ver con el carácter. Before, the curriculum O was sea, based on your una character. persona, escúcheme bien, So listen very well. A person, según las personas con las que conocí y se relacionaba, according to the people who they were in relationship with, según la familia donde había sido creado, or the family that they were raised in, era el currículum que tenía. that was the curriculum they Entonces had. algunos engañaban o mentían So some would deceive and porque lie. si en su descendencia o relaciones había gente no buena, If in their descendants or people were not ellos very good, cambiaban la información they would change the y information. ponían en su currículum o decían que eran familia de tal persona They would put in the curriculum that they were from another para family hacerse ver mejor. to be seen better. A pesar de todo esto, Regardless of this, de la clase de personas que habían en el árbol genealógico de Jesús, of the class of people that were in the genealogy of Jesus, Dios obró God worked a través de todas estas personas through all these people en la genealogía de Jesús in the genealogy of para Jesus llevar a cabo su plan de salvación. to bring his plan of salvation. ¿Me escucha usted? Do you hear me? Ahora, en la larga espera del rey prometido, In the long wait of the promised king, mencionemos 4 aspectos importantes were mentioned 4 important que aspects sucedieron that happened en esta genealogía de Jesucristo, in the genealogy of en Jesus este árbol Christ, genealógico de Cristo. in the genealogy of Jesus. Yo le digo a mi esposa, I tell my wife, si algo hubiera querido tener de mi papá, if there's something good of my de mi father, padre, ¿verdad? the father of my father, Hay cosas que heredé de él, there's things that from him pero me hubiera encantado haber tenido los ojos. that I would have his eyes. Tenía unos ojos entre verde He y had café. green, brownish Un color eyes. raro. All strange Yo eyes. tengo una fotografía siempre ahí conmigo, I always have a photo there así con los ojos de él. with his eyes. Y yo digo, si los hubiera tenido. I would have had those eyes. Huh. No, pero mi esposa me dijo un día, No, no my te wife hacen said- falta. My wife said one day, you're not missing them. Escuche, Listen, todos all of us traemos cosas que arrastramos drag things de diferentes personas from different people por generaciones. for generations. Todos somos compuestos We are all composed y of, somos parte de una genealogía. and we're part of a genealogy. Y Cristo no es la excepción. And Christ is not the Ahora, exception. Dios puede obrar Now God can work por medio de y a través de through it para cumplir sus planes. to fulfill his plans. Inciso A o punto A. And point A, La genealogía de Jesucristo rompió la barrera entre el hombre y la mujer. the genealogy of Jesus Christ breaks down the barrier between Muy man and importante. woman. ¿Se acuerda usted cuando Jesús alimentó a una multitud? Remember when Jesus ¿Se fed the recuerda? multitude? Usted está acá. Are you here? ¿Cómo dice? How does it say? ¿Alimentó a qué? He fed how many?
5,000 hombres. 5,000 men. Porque las mujeres no se contaban. Because women weren't counted. Mucho menos incluirlas en un árbol genealógico. Even less in a genealogical. Eso era menos todavía. It was even less. No eran contadas They weren't counted. solamente los hombres. Only the men. Entonces en los árboles genealógicos del tiempo antiguo, So in the old time solo genealogical nombres trees, de hombres había. only the names of Pero men en were el de there. Jesús Dios puso 5 mujeres. But in the Jesus, No he put una, 5 women, not no one, dos, not 2, no 3, not 3, no 4, not 4, 5. 5. Si 2 mujeres juntas son If there's 2 women together, imagínense 5. imagine 5. ¿No ha ido usted en un carro con 2 mujeres que hablan? Have you gotten in the car with 2 women who are speaking? Usted solo está así. Or you're only like this? Y si son 5, But there's 5. no se case pues. Don't get married then. Escuche, 5 mujeres. 5 women. Le digo los nombres. I give you the names. Usted los puede leer en Mateo 1, del 1 al 17. You can read it in Matthew 1 Tamar. to 17. Tamar, Rahab, Rahab, Ruth, Ruth, Betsabé Bathsheba, y María. Mary. Tremendos. 5 puso Dios. 5 O sea, women. es como que decir, Dios, yo traigo a mi hijo It's like God saying, I bring my y son, voy a romper estructuras and I'm going to break y structures, voy a romper barreras I'm going to break barriers, que hombres aquí y mujeres allá. that men here, women over ¿Sabe usted que there. hay iglesias cristianas You know there's Christian que churches los hombres se sientan aquí that the men sit on one y las side mujeres acá? and the women on O the sea, other cuando side. entran por la puerta, They go through the el door, matrimonio, the marriage, se saludan así, bye bye. they say bye-bye, Ellos van para acá they go y here, ellas van para acá. and they go over Yo sé there. que a algunos les I gustaría, know you would like that. a algunos les gustaría eso Some acá, of you would like that, pero no. but no. Contrario, siéntate cerca del mujer, Sit close to your Agárralo. woman. Grab him, apriétalo. squeeze him. ¿Están acá? Are you here? 5 mujeres. 5 women. No le bastó a Dios 2. It wasn't just enough 2. Ahora, esto no era una práctica común en aquellos días. Now this was a common Era practice. fuera de lo usual. It was out of the Pero Dios usual, lo hace con su hijo. but God did it with Número His 2. Son. Number 2, La genealogía de Jesucristo rompe la barrera entre judíos y gentiles. the genealogy of Jesus Christ breaks down the barrier between Jews and Gentiles. Sabemos por la Biblia que Cristo vino a salvar a los judíos. We know that Christ came to save the Jews. acá? Are you here? Míreme acá. Look over here. Oye, atención por acá. Attention over here. Pero However, Cristo rompió esa barrera Christ broke that en su barrier descendencia. in His descendants. Porque de estas 5 mujeres, Because from these 5 women, 3 de ellas, in them, Tamar, Rahab y Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, eran moabitas y cananitas. they were Moabites and Kenites. De naciones que no tenían nada que ver con Dios. Nations that had nothing to do with God, Que no amaban a Dios. who didn't love God. O sea, eran extranjeras ajenas. They were foreigners. Y usted sabe que para el judío de aquel tiempo eso you know, no era aceptable. For the Jews in that time, it wasn't acceptable. Están acá todavía, Are you hermanos still here, amados. beloved brothers? Mire lo que dice Deuteronomio 23 cuando la ley de Moisés decía de los extranjeros. Look at Deuteronomy 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Neither an Ammonite nor a Moabite shall enter into the congregation of the Lord, neither unto the 10th generation of them they will not enter into the congregation of the Lord forever. Pero en Cristo, But in en Christ, su árbol genealógico, in His genealogical tree, esto se rompió. this was broken Porque Dios incluyó gentiles. because He Es included más, Gentiles. comenzó con un gentil In fact, it started with the para sacar a la Gentile, nación de Israel. where the nation of Israel was Abraham no era born. judío, Abraham wasn't a era de Jew. otra nación He was gentil. from a Gentile place. Esto es muy importante. This is very important Porque ya aquí está incluyéndonos a nosotros desde un because He's principio. including us from the beginning, Que no fuimos desechados, that we weren't taken sino out, alcanzados por la gracia maravillosa but de reached by Dios. the marvelous grace of God. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento la congregación de Jehová, When you read in the Old Testament the congregation of the se Lord, refiere al pueblo de Israel. it refers to the people of Israel. O sea, primero, en su genealogía, Cristo rompe la barrera entre hombres y mujeres. First, in theology, He breaks the barrier between men and women. Y usted ve a mujeres cerca de Cristo. You see women close to Christ. Segundo, él rompe la barrera entre los judíos y gentiles. Number 2, He breaks the barrier between ¿Se Jews and acuerda la mujer Gentiles. sirofenicia que fue tras Jesús para un milagro para su hija? Remember the ¿Se Syrophoenician woman acuerda? who came for a miracle for his Jesús le daughter? dijo, yo no vine a ustedes, Jesus says, I didn't come for yo you, vine a ellos, I came to them. judíos. Jews. Y le dijo perra. He called her a dog. Y ella le dijo, no importa, And she said, it doesn't matter. no me des el pan de los hijos. Don't give me the bread of the children, Judíos, the Jews. dame una miga Give me just a little con un crumb, pedacito de pan. a little crumb of Me bread. alcanza. It's enough. Y Jesús dijo, tanta fe en esta mujer. Jesus says, there's so much faith O in sea, this se woman. admiró de la fe de una gentil. He was inspired by the faith of a ¿Están Gentile. acá? C. See, O tercero, la genealogía de Jesucristo rompió la barrera entre santo y pecador. the genealogy of Jesus Christ breaks down the barrier between saint and sinner. En el Antiguo Testamento había que cumplir con más de 610 mandamientos o leyes In the Old Testament, you had to fulfill about 600 laws para vivir una vida supuestamente recta, to live a righteous life. nunca perfecta, Never perfect, nunca realmente justa. never righteous. Tenían que hacer muchas cosas You had to do many things para ganarse el favor de to Dios. win the favor of God. Y usted puede verlo en el Antiguo Testamento muchas cosas. And you can see in the Old Testament many Ahora, things. podemos ver que en el árbol genealógico
genealógico de Cristo, we can see in the genealogy tree of Christ, hay 3 mujeres there's 3 women que cometieron pecados graves, that committed very big actos sins, pecaminosos graves. sinful Pero acts. para poner 1-1 el juego, But to put one at ¿verdad? game, O sea, no 1-0, not 0, habían hombres judíos there was Jewish men como David y Judá like David and que Judah también cometieron actos pecaminosos graves. that committed serious sinful Miremos acts. rápidamente esto para información. Let's look at here for ¿Ustedes están information. escuchando? ¿Están Are you, leyendo? are you listening? ¿Están captando o no? Are you Ok. capturing O this? sea, me puedo ir a la reunión que tengo contento de que usted Can I escuchó la go palabra. happy Ok. to the next meeting? Hasta luego. No. La primera, Tamar. The first one, Tamar. Mateo 1:3. Matthew 1:3. Dice en el árbol de Jesús, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Para entender el contexto de este solo versículo, To understand the context of this verse, usted tendría que ir en la Biblia y ver quién es Tamar. you have to look in the Bible. Who is Tamar? ¿Quién es Tamar? Who is Tamar? Que tuvo 2 hijos con este hombre. Who had 2 sons with this man? ¿Y quién es Judá? And who is Judah? El capítulo 38 de Génesis. The chapter 30 of Genesis. Algunos dicen que es uno de los capítulos mejor estructurados para explicar algo en la Biblia. It's one of the best structured verses in the Bible to Pero del explain. verso 6 al 30, But verse 6 to 30, usted va a leer la historia resumida de Tamar. You'll hear the Escúcheme. summarized story of Tamar. Tamar estaba casada con el hijo de un hombre judío. Tamar was married to the son of a Jewish Tamar man. era cananea She was a Canaanite. y su esposo se muere sin haber tenido hijo con ella. And her husband dies without having children with her. Esta mujer estaba preocupada de darle una descendencia a su esposo. She was worried about giving a descendants to her husband. Entonces, la ley de aquel tiempo, So the law of that time, si su suegro tenía otro hijo varón, if her father-in-law had another son, debía permitir que esa nuera viuda she was allowed that widowed se daughter-in-law casara con este otro hijo, would marry this other con su son siguiente hijo varón. with the next son. Pero su suegro no cumplió con esa promesa. But her father-in-law did not No fulfill that. honró esta He ley didn't honor this law, y la dejó viuda. and he left her a widow. Entonces Tamar, So Tamar, para no dejar sin descendencia a su marido, to not leave her a su husband familia, without a descendants, se disfrazó de prostituta she dressed as a para prostitute engañar a su suegro. to trick her father-in-law. Y vestida de prostituta, And dressed as a su suegro prostitute, venía por una parte de la ciudad. she was coming through a part of the city. Había una costumbre en aquel tiempo, quiero aclarar, There was a custom in that time, en aquel tiempo, voy a in volver a that aclarar, time, I want to clarify, donde había ciertos tipos de prostitutas there were certain types of prostitutes. que su trabajo era venderse a ciertos hombres judíos, por ejemplo, Their job was to sell them to certain Jewish men. que de cierta forma eran como mantenidas por un dinero que entraba al templo. She was maintained in some way of a money that came through the temple. Judá, siendo un hombre judío, Judah, being a Jewish man, podía ir y pagarle a una de estas mujeres para tener sexo con ella. could go and pay this woman to have sex with them. Entonces él va por ese lugar. So he goes to that place. Algunos les llamaban prostitutas santificadas, Some no of eran them nada call them santificadas. sanctified prostitutes. They were not Era sanctified. prostitución. It was ¿Usted me sigue acá? prostitution. You follow Que me? la Biblia es pecado. This in the Bible, it's sin. Entonces ella se disfraza, So she se dresses viste up como una prostituta. as a prostitute. Judá pasa por ahí, su suegro, Judah, her no la father-in-law, reconoce doesn't recognize her, y la contrata. and he hires Pero her. ella le dice con una condición: She says, with one me condition, acostaré contigo. I will have sex Que with me you. des una señal. They give me a sign. Y él le dijo: lo que pidas. He says, whatever you want. Y ella le dijo: el bastón y el pañuelo que andas, dámelo a mí. He says, give me what you have. Déjamelo. Give it to me. Y así fue. And that's how it Tuvieron was. sexo. They had sex. Ella se embaraza de su suegro She's pregnant by her y pasa father-in-law, el tiempo. and time goes. Le dicen a Judá: tu nuera anda de prostituta. They tell your daughter-in-law has Él se gone as a enoja prostitute. He's sin angered saber que era con la que él se había acostado without knowing that she slept with her. y dice: mátenla. And he said, kill her. Cuando la buscan a ella para matarla, When they find her to kill her, ella le manda el pañuelo y el bastón. she takes the cloth and Para the que él rod supiera so they would know Que la prostituta que quería matar, that the prostitute he wanted era to su kill nuera was his con la que daughter-in-law se había acostado. whom he slept with. Incesto, Incest, prostitución. prostitution. Usted jamás You would never hubiera escogido a personas así chosen a person like this para traer al Salvador del mundo. to bring the Savior of the world. Pero usted no es Dios. But you're not God. Dios hace cosas que no entendemos. God does things that we don't understand. Él no consiente pecado. Cuidado. He doesn't consent to sin. Be Él no careful. consiente pecado. He doesn't consent sin. Él usa las cosas He uses those things para llevar a cabo sus planes. to bring his plans to Y fulfillment. de esta mujer Tamar And from this woman Tamar nació con su suegro 2 hijos, was born out of her father-in-law, Fares sons Phares y Sara. and Zara. Fares, Phares, un varón, a male, tiene que ver has to en do esa descendencia de Jesucristo. in that descendants of Jesus Christ. Y para entenderlo mejor, vamos a Rahab, And to understand it, let's go to Rahab, la otra mujer. the other woman. ¿Están todavía? ¿Me siguen? Are you still following me? ¿Ustedes están? Are you here? ¿Están comiendo algo? Are you eating something? Ok.
de la palabra. from the word. Mateo 1:5. Matthew 1:5. Salmón, esto le va a dar hambre a algunos. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Lo ve? Do you see Seguimos it? en el árbol genealógico de Cristo. We're still in the genealogical tree of Jesus. Mujeres y personas en su descendencia que hicieron cosas graves. Women in his descendants who did serious things. ¿Tiene usted alguna persona en su familia que usted sabe que Do you have someone in your family that you know? los demás son linaje santo? The rest of you are holy Todos lineages. tenemos. We all have. Todos. All of us. Hay alcoholismo, There's alcoholism, rechazo, rejection, divorcios, divorce, engaños, deceit, familias disfuncionales, dysfunctional families, asesinatos, murders, muertes violentas. violent deaths. Todos tenemos algo. We all have something. Todos tenemos. We all have. Y Jesús no era la excepción. Jesus wasn't the exception. En su descendencia And his descendants. tenía un grupo de personas He had a group of people que cualquiera hubiera desechado, that anyone would have pero Dios las rejected. usó para sus planes. But God used this for his Rahab plans. era una mujer cananita, Rahab was a Canaan una woman, prostituta en la ciudad de Jericó, a prostitute in the city of que Jericho. vivía en los muros. She lived in the walls. Esa ciudad estaba rodeada de unos muros The gigantes city had giant y habían walls, casas en esos muros and there was houses in those que eran walls usadas con propósitos especiales. that were used with special purposes. Uno de ellos eran las prostitutas. One of them was prostitutes. Tanto era accesible a los que estaban dentro de la ciudad They were accessible to those within the como los cities que estaban fuera de la ciudad. and those outside of the Y city. cuando Josué fue enviado por Dios When Joshua was sent by para God luego tomar Jericó y destruirlo, to destroy Jericho and take Dios it, usó a esta prostituta God used this para prostitute esconder a Josué to hide y Joshua los hombres con quien él iba. and the people who he was with. Para honrar aquello, To honor those, Josué se compromete con Rahab la prostituta Joshua commits to Rahab, the para honrar su prostitute, vida y la de su familia. to honor her life and her Ella se family. va con los judíos, She goes with the se Jews. va a Israel She goes to a Israel vivir con Israel. to live in Israel. Estando en Israel, Rahab Being in Israel, Rahab se casa, marries. ¿me escucha? Are you listening? Se casa con un hombre llamado Boz. She marries a man named Boaz. Y de este Boaz. Boz And out of this Boaz, nació otro hombre there was another man that was born del cual se convirtió en el padre del rey David. who became the father of King En David. otras palabras, In other words, Rahab era la bisabuela Rahab was the great grandmother del rey David. of King David. Are you? Ustedes se fueron a la Navidad. Or did you go already to Sin Nativity Cristo. without Christ? O sea, mire lo que Dios hace. Look what God does. Dios trabaja de maneras God works in manners que nosotros a veces no entendemos, that we don't understand, pero Él cumple sus propósitos. but He fulfills His Y purposes. Él usa una prostituta He uses a prostitute para casarla con un hombre hebreo to marry with a Hebrew y de man ahí seguir esa descendencia and continue the descendants para que nadie pudiera detener so that no one could stop lo que Dios ya había hablado que iba a hacer. what God already spoke that He would do. Ahora veamos a Betsabé, Let's look at Betsabé, otra mujer muy conocida. another very known ¿Se woman. recuerda usted la historia de Betsabé? You remember the story of Bathsheba? Tiene que leer la Biblia para You entenderla. have to read the Bible to understand Pero it. Mateo 1:6 la menciona de esta manera. Matthew 1:6 mentions it. Y dice así, Isaías fue el papá del rey David, David fue el papá de Salomón, la madre de Salomón había sido esposa de Urías. Eso no sucedía. That didn't happen. ¿Por qué Mateo, Why would en Matthew, vez de mencionar a Betsabé como mencionó a las otras, instead of mentioning Bathsheba, how you mentioned the solo decir others, su nombre, only said her name? no se paró ahí? He didn't stop there. Mateo se quiere asegurar Matthew wants to assure de que los lectores de la Biblia vean that the readers of the Bible would que see esta mujer que fue mujer de David that this woman who was the woman of fue David esposa de otro hombre was the wife of another man llamado Urías. called Uriah. Usted tiene que ir a la Biblia. So you have to go to the Bible. Urías era un amigo de David. Uriah was a friend of Cuando él David. era rey David, When he was King David, empezó a quedarse en la terraza, en su casa, he began to stay in the tower of his y home, dejó de ir a la batalla con su ejército. and he stopped going to war Y with una his mujer army. hermosa empezó a bañarse al And lado a en la terraza. beautiful woman was showering in the Y él la tower. empezó a ver He began to look at y a her gustarle and to like y a her codiciarla. and to desire Se her. acostó con ella, He slept with tuvo her. sexo con He ella, had sex with la her. embarazó. He got her ¿Quién pregnant. era? Betsabé, Who was it? Bathsheba, la esposa de su amigo. the wife of his friend. Y para esconder su pecado, And to hide his sin, mandó a matar a su amigo. he called to kill his friend. Esos eran los descendientes de Jesús. Those were the descendants of Jesus. Jamás los hubiéramos escogido We would have never chosen para tenerlos por descendientes. to have them as descendants. Esto es muy importante. This is very important. Tal vez no sé si usted lo entiende, Maybe I don't know if you understand this, pero esto nos muestra but this shows us la clase de gracia the type of y grace misericordia and mercy
que Dios tiene that God has. cuando Él busca a alguien When he seeks y someone derrama su gracia, and he releases his pasa grace, por encima it goes above de muchas cosas many que things cualquiera de nosotros desecharíamos. that we would reject. No solo que se acostó con ella, He didn't just no sleep solo with que her. adulteró con ella, He didn't just commit adultery with her. mató a su esposo. He murdered her husband. O sea, el árbol genealógico de Cristo tenía espías, So the tree of Jesus had spies, prostitutas, prostitutes, reyes, kings, asesinos, murderers, adúlteros. adulterers. Increíble. Incredible. ¿Qué puede significar todo esto que estamos leyendo? What could this all mean that we're reading? Son pasajes extraños. They're very strange Escúcheme, scriptures. por favor, escúcheme. Listen, Y listen. usted allá en YouTube, And there you on YouTube. escúcheme. Listen. No importa de dónde vienes. Doesn't matter where you come No from importa quién es tu descendencia. or who your No descendants is. importa lo que hayan hecho. It doesn't matter what they've done. Si veniste a Jesús If you came to Jesus porque Dios el Padre te buscó, because God the Father te sought you atrajo a su Hijo, and brought his son, su espíritu comenzó a convencerte his spirit began to convince de tu you pecado of your y sin hacerte ver que eres un pecador. and showed that you Y were a Dios te sinner, da la fe para creer and God gives you the faith y to la believe habilidad de and the arrepentirte. ability to repent. Significa que Cristo It means that Christ se introduce introduced en esa genealogía tuya in your genealogy para cambiar a través de ti to Él, change through you la historia the history de esa descendencia. of your descendants. ¿Lo crees, iglesia? Do you believe it, church? Es Cristo, It's Christ, no tú. not you. Es Cristo. It's Christ. Mi familia, My mi family, descendencia, my descendants, borrachos, pero mire, drunkards, campeones alcohólicos, alcoholic de esos de champions, todos los días, 3 veces al día, those that every day, 3 times a day, campeones de alcoholismo, champions of alcohol, asesinatos, murderers, violentos. violent deaths. Esa era la historia, That was a story, uno tras otro, tras otro. one after another. Recuerdo una fotografía que mi madre me mostraba cuando yo era más joven que ahora. I remember a photo that my mom would show me when I was much younger than now. Usted cree lo que usted cree. You believe what you want to believe. Yo le digo al espejo, este traje se está arrugando. I tell the mirror, this outfit is Pero el getting tipo wrinkly, que lo viste se está but the rejuveneciendo. man that is dressed is being rejuvenated. Escuche, Listen, escuche, I mean, listen, escuche. listen. Mire lo que dijo Jesús. Look what Jesus said. Y yo sí quiero que leamos estos 2 versos, And I want us to read these 2 verses porque es la Biblia lo que lo dice. because it's the Bible that says it. Jesús dijo estas palabras, Juan 6, 44 y 45. John 6, 44, 45. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae y le da el deseo de venir a mí y yo le resucitaré de los muertos en el día postrero. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and gives him the desire to come to me, and I will raise him from the dead at the last day. Mucha gente creyente rechaza la doctrina de la elección divina Many believers reject the divine porque selection no la entiende. because they don't understand Está it. en la Biblia. It's in the Bible. Está claro. It's clear. Jesucristo dijo, nadie Jesus said, no one puede venir a mí can come to si me Dios el Padre unless God the no lo Father atrae hacia mí doesn't drum him to y me no le pone deseos and gives him the desire para venir a mí. to come to me. Entonces Dios escoge So God chooses a los que salva. those who he saves. ¿Por qué cree que puso a esta gente en su árbol genealógico de Cristo? Why do you think he put these people in the genealogy ¿Por tree qué of cree Christ? que los puso? Why do you think he put them? Para tratar To deal con ellos with them y llegar a sus vidas. and to No reach their importa lives. quién eran, Doesn't matter who they no were importa su historia, their story, no importa su árbol genealógico. or the genealogy Si tree. Dios los atrae hacia Cristo, If God attracts them to Christ, si Dios los atrae, if he porque le draws cuento them, algo que ya le he dicho, because I'm going to tell you something I already said. usted jamás, You can ni never, yo tampoco, and neither can I, hubiéramos buscado a Dios, can seek God, ni a Jesús. nor Jesus. No podíamos. We could not. Es imposible. It's impossible. Romanos 9, Romans 9, Salmo 7, Psalm 7, Salmo 14. Psalm 14. Nadie es bueno. No one is good. Nadie puede buscar a Dios. No one can seek God. Ninguno. No one. Dios tiene que atraernos. God has to draw us. Por eso yo creo que cada vez que usted viene acá un domingo y yo That's why every time we come on a Sunday, creo por la fe en la palabra que usted está siendo atraído por Dios. I believe by faith in the word that you're being Pero usted drawn tiene que near by responder. God. But you have to respond. Pero usted tiene que creer You have to believe que Jesús es el Hijo de Dios that Jesus is y the que Son of usted es un God pecador and that you are a y que sinner, solo Cristo that only puede Christ cubrir su pecado. could cover your sin. Solo Cristo puede cubrir su pecado Only Christ could cover your y sin unirlo a Dios el Padre and unite you to God the por Father el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Nadie más. No one else.
Solo ese rey prometido. Only the promised Solo king, ese Mesías prometido. the promised Messiah. Solo ese niño que nació, que no se quedó niño. Only that child that was born that remained a Creció, child. murió y resucitó. He grew up, he died Solo and resurrected. Jesús. Only Jesus. Mire lo que dice el verso 45. Look what verse 45 says. Jesús le está hablando a sus discípulos Jesus is speaking to his disciples en aquel tiempo. in those times. Y les dice, está escrito en el libro de los profetas y todos ellos serán enseñados por Dios. Tenerlo en persona por su maestro. Todos, observe esta parte, los que han escuchado y aprendido del Padre vienen a mí. It is written in the book of the prophets, and they shall all be taught by God to have him in person by his master. All who have heard and learned from the Father come to me. Está muy claro. It's very clear. Jesús sigue diciendo Jesus kept saying, que Él es el Padre. he is the Father. El precio lo paga Cristo, The price is paid by Christ. pero la salvación la da el Padre. But the Father gives Yo sé que salvation. cuesta entenderlo, nuestras I know mentes se quedan cortas. Our minds are short of es la understanding. Biblia. But the Bible, Yo la creo toda. I believe all of it. ¿Qué aprendemos en David y Judá? What do we learn in David and Judah? Hombres hebreos que hicieron actos pecaminosos graves. Hebrew men who committed serious sinful acts. Aprendemos que no importa lo grande la posición que tenga, We learn that it's no matter how great the ni position el you have nombramiento que lleve, or the name that you have, todos necesitamos del venir a Jesús para ser limpios de nuestro pecado. we all need to come to Christ to be cleansed of our sins. Todos. All of us. ¿Qué aprendemos de Tamar y Rahab? We learn from En Tamar esto and que Rahab acabamos de hablar de ellas. that we just spoke of them. Que no importa lo bajo, It doesn't matter how lo low despreciado or que una despised persona pueda llegar en la vida, a person can be in life. si la gracia de Jesucristo, If the grace of Jesus alcanza Christ esa vida, reaches that life, nueva criatura es. they are a new He creation. aquí las cosas viejas The old things pasaron. have passed. En Cristo son hechas In nuevas. Christ they are made new. Aleluya. Hallelujah. Ese aplauso es para el Rey de That Reyes. applause is for the King of Kings. Es para Jesús, It's for Jesus, el Mesías prometido. the promised Messiah. No solo su genealogía rompió la barrera entre hombres y mujeres, Not only does his genealogy break the barrier between men and women, judíos y gentiles, Jews and Gentiles, sino también but also entre entonces between then y ahora. and now. Su genealogía rompió el tiempo. His genealogy broke time. La promesa tardó cientos de años. The promise was waited for hundreds and hundreds of years. Entonces, And then, pero cuando llegó ahora, but when it came now, fue cuando Dios cumplió lo que prometió. when God fulfilled what he A promised, mí me anima esto, this encourages me. porque si Dios me dijo algo, Because if God said no something, importa cuánto tiempo pase, it doesn't matter how much time passes, Dios lo va a cumplir. God will fulfill it. Dios lo va a hacer. God will do it. Si Él lo dijo, If he said it, si Él lo prometió, if he promised it, no es cosa de cuánto tiempo, it's not about in es how much cosa time. solo de esperar It's about y waiting de confiar. and trusting. ¿Usted lo cree para su vida y familia? Do you believe it for your life and family? ¿Está usted creyendo por alguien de su familia? Are you believing for someone in your family? ¿Está usted creyendo por algo que usted no puede hacer? For something that you cannot Que solo do? Dios puede hacer. That only God No could do? importa el tiempo, It doesn't matter time. no importa el tiempo, It doesn't matter time. va a llegar. It will come. Si Él lo dijo, If he spoke it. si Él lo prometió. If he No pierda la promised it. esperanza. Don't lose hope. No importa lo que tus ojos vean. Doesn't matter what your eyes No see. importa lo que el mundo diga. What the world says. Dios no puede mentir. God cannot lie. Lo que Él promete lo cumple. What he promises, he Él fulfills. dijo que mandaría a su hijo. He said that he would send Y lo his son, cumplió. and he fulfilled Y it. Él dijo que va a volver. He said he will return, va a volver. and he will return. Su genealogía rompió el entonces y el ahora. So his genealogy broke the then and now. Sí, tardó mucho tiempo, Yes, it took a time, pero nació. but he was born. Ahora, la segunda parte de nuestra historia es más rápida. Now, the second part of the story is very quick. La larga guerra contra el Mesías prometido. The long war against the promised Messiah. Primera parte de la historia hubo una larga espera. The first part of the story was there was a long wait, Cientos de años. hundreds and hundreds of years. Pero ahora también hay una larga guerra. Now there's a long war as well. Comenzó desde el comienzo mismo, It started from the beginning en la misma creación. in creation. A, la batalla de la creación. The battle of creation. Para ver la distancia de esta batalla. Now see the distance of this Para ver war, el tiempo que ha durado. the time that it lasted. ¿Dónde podemos ver esto? Génesis 3:15. Vamos Genesis rápido. 3:15. Let's go quick. Dios está cerrando el Edén God is closing Eden porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron, acabaron con todo. because Adam and Eve sinned. Entonces Dios los bota del Edén So he casts them out. y pone un ángel parado en la puerta He puts an angel in the door of Eden y una cosa de fuego dando vuelta, and a fire edge, asegurándose que no volverán a entrar. assuring that they could never enter. Y cuando Dios está en eso, le habla unas palabras a Satanás. And when God is doing that, he spoke Es words más, to le da Satan. una palabra He profética. gives a prophetic word to Satan. Escucha, y Satanás la escuchó muy bien. And Satan heard it very Y well. le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella
destrozará tu cabeza y tú le vas a picar o herir en el talón. Dios le profetiza a Satanás. God prophesies to La Satan. mayoría de teólogos dicen The theologians say que este pasaje es la primera mención del evangelio del reino de Dios. that this passage is the first mention of the gospel of the Y kingdom. yo lo creo. And I believe it. Dios está cerrando el Edén. He's in Eden. Adán y Eva la echaron a perder. Adam and Eve were cast out. Y ahí mismo Dios anuncia la venida del próximo rey, And there God announces the coming of the del next king, Mesías, of the Messiah, del rey prometido. of the promised king. Y le dice a Satanás, la descendencia de la mujer. ¿Qué mujer? He tells Satan that the descendants of the woman, María. Mary, ¿Qué descendencia? what descendants? Jesús. Jesus. Te va a destruir la cabeza She will destroy your head, y tú le vas a herir el talón. and you will sting her in the heel. Desde ahí comenzó la guerra. From there the Ahora, war began. póngase a pensar esto. Now think about this. Pregunta, Question. ¿escuchó Satanás la profecía? Did Satan hear the prophecy? Si a él se la dieron. Yeah. ¿La escuchó o no? Did he hear it? Si algo tiene Satanás es muy buen oyente. If something that Satan has, he's a very good Escuche, por listener. favor. Listen very carefully. Él escuchó la profecía que Dios le dio. He heard the prophecy that God gave Él him. conoce el récord de Dios que lo que Dios dice sucede. He knows the record of God that what he says he Entonces, ¿qué fulfills. hace Satanás? So what does Satan do? ¿Qué tenía que hacer What did he have to do para evitar que llegara a nacer ese niño? to prevent from the son being born? Tenía que evitar que la nación He had to prevent from the de nation donde ese niño iba a venir or from the child would be born nunca se formara. would never form. Y él comienza una guerra, He starts a war, no solo contra los bebés de esa not nación. just against the babies of the La nation. nación todavía no estaba formada The en ese nation wasn't tiempo. formed at the time. Tuvo que haber venido Abraham He después, had to come to Abraham later, después de Noé. after Noah. Y cuando comienza Israel And when Israel a begins vivir en tribus, in tribes, él comienza He begins ya desde el principio de esa guerra from the beginning of the war, para impedir que se formara Israel como nación. to impede Israel from forming a Y usted nation. ve las noticias en el mundo. And you see the news in the world. Y la gente que solo lee periódicos y And people- CNN y no lee Biblia, Who only read the newspaper and see CNN and don't read the Bible. ay, mira cuánta guerra contra Israel. Look at all the war against Es que Israel. era parte de un plan It was part of a plan que Dios controlaba. that God Y sigue controls. controlando. And he still controls. ¿Usted está acá? Are you here? Mira lo que dice Génesis 27:41. Genesis 27:41 says, Eso son solo unas pequeñas muestras de lo que Satanás estaba haciendo. these are only small gestures of what Satan was doing. Míralo en su pantalla. Esaú guardó rencor a Jacob a causa de la bendición de su padre que le había bendecido. Y Esaú dijo, entonces mataré a mi hermano Jacob. O sea, a su mismo hermano. So he would kill his own brother. ¿Se acuerda de la historia de estos dos hermanos? Remember the story of the two Que desde el brothers? vientre estaban peleando quién salía primero. Then in the womb Sí. they were fighting who would be born Entonces, first. como Esaú era el mayor, le dan la bendición a él. So Esau was the oldest, so the blessing would be upon Pero él him. le gustaba comer. He liked to eat. Le gustaba comer. He liked to eat. Parece que era de Miami. You know, he was from Miami, Y el otro cocinaba bien. and the other was a very good cook. Entonces le dijo al hermano, dame comida y yo te doy mi herencia. Esau told his brother, give me food se and I'll formó give you my una inheritance. situación ahí. There was a situation there. Dios estaba detrás de todo. God was behind Pero everything. Esaú se llena de envidia y de rencor But Esau had anger al punto de querer matar a su to the hermano. point where he wanted to kill his brother. Si Esaú mataba a Jacob, If Esau murdered Jacob, no hubiera llegado al árbol genealógico de Cristo. the genealogy of Christ wouldn't be. No hubiera nacido Israel como nación. Israel wouldn't be born as a nation. No hubiera nacido el Mesías. Usted está The acá, Messiah wouldn't be born. Are you here? pero Dios estaba en control But God was in control, y Dios no lo permitió. and he didn't allow it. Está acá, ¿verdad? You're here, right? Ahora, era Satanás tentando. It was Satan tempting Pero him. cuando no le funcionó esto, se fue a los faraones. But when it didn't work, he went to the Israel pharaohs. cayó de esclavos en Egipto. They were enslaved in Y Egypt. mire lo que dice Éxodo 1:22. Look at Exodus 1:22. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. ¿Se acuerda de Moisés? Remember Moses? ¿Qué hicieron con Moisés de bebé? What did they do with Moses as a baby? Por esta ley que el faraón dio. ¿Qué hicieron? Because of the law that Moses put, that Lo Pharaoh tiraron put, en el río they put him in the river dentro de un canasto. in a Ahora, usted basket. sabe que el río Nilo en toda esa parte de ese continente You know the Nile River and all that es el continent. río con más cocodrilos en el It's the mundo, river with the most crocodiles in the world. como Australia. Like Es más, Australia. vi una historia hace poco. I saw a story, in fact, Encendí el not so televisor, long me puse a ago ver televisores, on no television. religión. You know, it's not a televisor. religion. Y vi la historia de una aldea And I saw a story of an en Aldea, una parte de África a part of Africa. que buscaron ayuda en varias partes They sought help in many para matar a areas un cocodrilo que ya había matado a 17 personas. to kill a crocodile that had murdered 16 people. Cuando 17 people. mostraron una foto del cocodrilo, When they showed a photo of the crocodile, medía aproximadamente 20 pies. it measured 20 feet. Era un monstruo. It was a monster. Tenía aproximadamente 100 años. It was 100 years old Y approximately. contrataron a un viejo cazador And they hired an old con hunter su socio with his y les associate. tomó unos cuantos días. It took them a few matarlo. days to kill him. Era un monstruo. It was a monster. Era el río Nilo. It was the Nile Y ese River. mismo cocodrilo se había comido a varios otros. And that same crocodile had eaten a O lot sea, of others. es un río lleno de cocodrilos. It's a river full of ¿Y crocodiles. cómo se le ocurre a Dios And how does it occur to God guardarle la vida a Moisés to protect the life of en un Moses canasto in a y basket meterlo en ese río? and put him in that river? Fácil. Easy.
¿Quién es el dueño de los cocodrilos? Who's the owner of the ¿Quién crocodiles? es el dueño del río? Who's the owner of the ¿Quién river? es el dueño del agua? Who's the owner of the ¿Quién water? es el dueño del viento? Who's the owner of the wind? O sea, cuando ese niño entró al río, los cocodrilos tenían una orden. When that child entered the river, the crocodiles had Cuidado. an order. Be careful. Cuídenlo, Take care of him, pero no se lo coman. but don't eat him. Y usted se preocupa a veces And you worry sometimes cuando algo no le sale bien when something doesn't y happen. piensa que Dios se olvidó. And you think God forgot. Dios no se olvidó. God didn't forget. Y a veces vamos y le decimos, te recuerdo, te And we recuerdo. go and we say, we remind Yo me you, imagino a remind Dios en you. el trono. ¿Y qué me vas I a remember recordar? saying, how can I remember Si yo lo sé todo antes if de I que know ni it all? siquiera lo pensaras. Before you even think it? Pero la batalla sigue. But the battle continues. No solo fue la batalla en la creación. It wasn't just the battle in creation. Segundo, Number 2, la batalla de la Navidad the battle of nativity o de nacimiento. or birth. Por cierto, aquí le cuento lo que le conté al grupo en el primer servicio. And I'm going to Muchachos, tell you something what I told the ¿les other puedo llamar group. muchachos a ustedes? Can I call you guys O les young llamo- people? Les llamo de la otra forma. Or do I call you the other word? Maduros. Mature. No más duros, sino maduros. Not harsh, but mature. A mí no me gusta la palabra Christmas. I don't like the word Christmas. I don't like it. No me gusta. No me gusta. I don't like it. No la uso. I don't use it Ni en mis escritos. in the Ni en mi scripture boca. or in my A mouth. ver, que me ayuden los que manejan un perfecto inglés. Now, those who have a perfect English help me. ¿Cómo se dice misa en inglés? How do you say ¿Perdón? ¿Cómo? Mass? Más. ¿Cómo se dice Cristo en inglés? How do you say Christ? Juntemos las dos palabras en una. Let's unite the words. Christ? A ver, una vez más. ¿Cómo se dice misa en inglés? How do you say Mass in Los de este English? lado. ¿Cómo se dice Cristo en inglés? How do you say Christ in English? Son dos palabras. There's ¿Sí? two words, right? Juntémosla en una. Unite them together. Christmas. Christmas. Traduzcamos la junta al Let's español. translate it to Spanish. Misa de Cristo. The Mass of Christ. Una vez más. One more time. ¿Cómo se dice misa en inglés? How do you say Mass in English? Más, que significa Which misa. means ¿Cómo se Mass. dice Cristo en inglés? Christ, que significa Cristo. ¿Sí? Juntemos las dos. let's unite them together. Cristo misa The Mass of Christ o la misa de Cristo. or Christmas. I don't like the word Christmas. No me gusta la palabra Christmas. Prefiero nativity, I prefer nativity, que es nacimiento, which means birth. que se habla de latín, It's from the Latin, que es la palabra Navidad, viene de ahí. which is the word Por eso a nativity. mí no me va a escuchar que yo le diga a usted Merry Christmas. You're not going to hear me say No, Merry Christmas. porque en mi mente está ya grabado que le estoy diciendo feliz misa de Cristo. In my mind, it's recorded that I'm saying Happy Mass. Nosotros no tenemos misas. We don't have Mass. La iglesia tradicional romana. The traditional Roman Church. ¿Usted está acá? Are you here? Ay, el pastor me condenó. Oh, pastor condemned El me. pastor me dijo que soy un pecador. Pastor said I'm a sinner. No he dicho eso. No, I didn't Es say un that. asunto de conciencia. It's a matter of conscience. No me gusta, punto. I don't like it, Feliz period. Navidad. It's nativity. Sí, hasta los americanos saben lo que es feliz Navidad. Even the Americans You know know? what Feliz Navidad. ¿De dónde Feliz están? Navidad means. Feliz Navidad. James, ¿de dónde están? Feliz Navidad. George, feliz Navidad. You got it. No Feliz tienen. Navidad. Si ponen en las radios americanas If con they- mi burrito if they put in the sabanero American camino radio- de Belén. And my donkey in Beth- I don't like Christmas, pero dejémoslo ahí. No me gusta Christmas. Ahora, ¿por qué una batalla en el nacimiento? Now, why a battle in birth? Primero era impedir, escúcheme, First, it's to que se impede formara Israel. for Israel to be Desde formed. Génesis, From Genesis todo el Antiguo Testamento, to all the Old impedir Testament, que Israel se formara como nación. impede Israel from forming as a nation. 1944 al 48 1944 to 1948, se constituye como nación libre, they constitute as como Estado libre. a own Satanás state. perdió esa parte. Satan lost that battle. ¿Qué le quedaba? That was left. ¿Qué le quedaba cuando desde antes ya había dejado esa batalla? That before he had left the battle, Que no naciera el niño. that the child would not be ¿A born. cuántos niños no mandó a matar? How many children did he Ahora leamos un murder? pasaje extraño de esos extraños Let's en la read Biblia. one of those very strange verses in the Vayamos Bible. a mi libro favorito, Apocalipsis 12, 4, 5. Let's go to my favorite chapter, El Revelation. dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, mire los tiempos, y quería comerse a su hijo tan pronto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién será ese niño? Pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. The dragon stopped in front of the woman who was about to give birth and wanted to eat her child. As soon as he was born, the woman had a male child who will rule all nations with a rod of iron, but her son was brought before the throne of God. ¿Quién es ese hijo? Who was that son?
Ya lo sabemos. ¿Quién es? Who was it? Ningún otro hijo de ninguna mujer fue llevado al cielo al lado de Dios. No other son of a woman was brought to the throne of God. ¿Qué sucedió con Jesús cuando murió? What happens when Christ, Resucitó. when he died and resurrected? Y cuando resucitó, And when he resurrected, fue arrebatado al cielo. he was taken into ¿Y heaven. dónde estaba? And where was he? A la derecha del Padre, At the right hand of the Father. en un trono a su lado derecho. In the throne on his right. Esto es Jesús. Ahora, This is Jesus. ¿en qué tiempo está hablando? In what time is he speaking of? Pasado, The past, presente present, y futuro. and the future. Porque dice que iba a nacer. because he would be born. Ya nació. He was born. Ya murió. He died. Ya resucitó. He resurrected. Fue llevado al cielo. He was taken to heaven. Y va a volver un día. And he will return one day. Apocalipsis 19. Revelation 19. Va a volver como rey. He will come as a A king reinar en esta tierra. to reign on this earth Con los que él escogió. with those he's Con los chosen, que él salve. with those who he saves Para siempre. forever, Sin diablo. without the devil, Sin demonio. without demons, Sin Satanás. without Satan. Cuando el niño que fue profetizado, When the son who was el prophesied, rey, el Mesías, the king, the Messiah, el rey prometido, the promised king, finalmente nació, was finally born, Satanás infundió miedo, Satan instilled fear. incitó He incited fear, a algunos hombres some men, para impedir que sucediera. to impede from this happening. Lo hizo con Herodes, did Mateo it 2:16. With Herod, Se lo mencioné antes. Matthew 2:16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que le habían dado ellos y mandó a matar a todos los niños varones que tuvieran menos de 2 años en Belén y sus alrededores. ¿Se acuerda lo que dijo Jeremías, el llanto de Raquel? Do you remember when Jeremiah spoke of the weeping of Aquella Rachel? profecía fue dada cientos años antes. That prophecy was given hundreds of years before. Madres lloraron cuando sus hijos fueron masacrados por Herodes. Mothers weeping when Herod murdered their children, Pensando así Satanás que impediría el nacimiento del Mesías. thinking Satan that he would impede the birth of the Pero Messiah, no lo pudo hacer. but he could not Una do vez so. más, la mano soberana de Dios intervino. One more time, the sovereign hand of God intervened. Mateo 12:13. Matthew 2:13. 2:13. Antes de que esto pasara, Before this ya happened, Dios había actuado. God had already acted. Después que los sabios se fueron, el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el bebé y su mamá, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al bebé para matarlo. After the wise men left, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up and flee to Egypt with the baby and his mother. Stay there until I tell you, because Herod is going to look for the baby to kill Entonces, him." ¿quién está en control? So who is in control? ¿El diablo o Dios? The devil or God? Dios. God. Y nada se escapa de su mano. And nothing escapes his hand. Ahora, Now, por último, lastly, ha sido una batalla larga. it has been a long battle. Satanás la perdió. Satan lost it, Pasa que él seguía creyendo que no. but he kept believing that he didn't. Lo intentó en el nacimiento, He tried in the birth, lo intentó en la creación, he tried in creation, le quedaba una más, he had one left, la batalla en la cruz. the battle on the cross. Cuando él ve que Jesús es acusado When he sees Jesus being Condenado. accused, condemned, para ser muerto en la cruz, to be killed on the cross, yo me imagino I imagine que Satanás se puso feliz, that Satan rejoiced, que Satanás se alegró, that he was happy, pensando que había ganado la batalla, thinking that he had won the battle, que había destruido a Jesucristo, that he had destroyed Jesus Christ, el Rey prometido. the promised king. Escuche, por favor. Listen, Yo leí 2 libros en el pasado I read 2 books in the past, y sus escritores decían en estos libros and the writers wrote in this book que cuando Cristo fue puesto en la tumba, that when Christ was placed in the tomb, dicen que Satanás llegó y se paró arriba de la tumba de Cristo. it says that Satan stood on the Esa es tomb la of idea Christ. de ellos, ¿no? That's their La Biblia no idea. habla de nada de eso. Bible doesn't speak of that. Y bailaba arriba de la tumba, And he danced on the tomb, festejando la derrota del Rey prometido. celebrating the defeat of the promised king. Pero no fue así. But it wasn't like that. Al tercer día, On the 3rd day, Dios lo levantó de entre los muertos God rose him from the dead, y él vive. and he lives. Escuche, la batalla en la cruz. The battle on the cross. Cuando el cuerpo de Jesús estaba partido, When the body of cuando su Christ cuerpo físico estaba totalmente como una llaga, dice was Isaías, totally beaten, tantas heridas y tanta sangre, so many wounds and blood, tantas hematomas reventadas en su cuerpo de los golpes, hemorrhages from the hits in his una body, corona de espinas enterrada en su a cabeza, crown of thorns on his head, una cruz para cargar, a cross to carry, clavos para atravesar las muñecas de sus manos, nails that would pierce his wrists, clavos para atravesar sus pies, nails that would pierce his una feet, lanza que abrió su costado y salió agua y sangre. a spear that would open his ribs. Satanás, me imagino, I imagine Satan, viendo aquella escena, seeing that scene, estaría pensando: gané. was thinking, I won. Pero esa era su derrota. That was his Era la defeat, firma total de su the derrota. total
affirmation of his Porque la defeat. Biblia nos hace entender que allí Because Jesús, the Bible makes us understand that there dice Jesus, Colosenses que Dios los expuso. Colossians says that God exposed Dios them. los expuso God exposed them públicamente. publicly. Fue una victoria aplastante It was a de victory Jesús contra Satanás y todos sus demonios. of Jesus against Satan and his demons. Y el acta de nuestros pecados que nos era contraria, And the act of our sins that was against, Él la tomó y la clavó en esa cruz. he took it and nailed it on the cross. Yo me imagino a Satanás I imagine viendo Satan tanta sangre ser derramada de ese seeing cuerpo. all the blood shed from that Su body. rostro no se le podía reconocer quién era, You couldn't recognize his de face tantos golpes que había recibido. from all the beatings that Me he received. imagino a Satanás I imagine Satan celebrando, celebrating, pero era mentira. but it was a lie. Él no había ganado, He hadn't won. él ya había perdido. He had lost. Ustedes están acá, Are you here? la cruz del Calvario The cross of y la Calvary resurrección de Cristo and the resurrection of fue la Christ. firma de esa victoria aplastante He affirms that del Rey victory. prometido, The promised que king tiene reservado el tiempo has time reserved para usar a un ángel de él, to use one of his ni siquiera angels, sus propias manos, not even his own para hands, atar a Satanás to bind con Satan cadenas por 1000 años, and chains for luego thousands of soltarlo years, por un periodo de tiempo then release him for a period y of luego time, lanzarlo al lago que arde con fuego y and then azufre, cast him in the lake of fire, y ahí permanecerá para siempre. and he will remain there forever. Ahora, Now, cierro con esto. I close with this. ¿Ustedes han escuchado palabra? Have you heard the word ¿Ustedes of han God? seguido esta Have historia? you followed the story? ¿Todavía hay algo que esperar? Is there still some waiting? ¿Todavía hay algo por qué pelear? And is there still some battle? Esta pregunta es para ti. This question is for you. ¿Tienes algo que esperar? You have something that you're waiting? Yes. Sí. ¿Tienes algo que batallar? You have something to battle? Yes. Sí. Tú sí y yo también. You, yes, and myself él as va a well. volver. Because he will Pero return. no ha vuelto. But he hasn't Pero él returned. dijo que volvería. But he said he will return. ¿Tienes batallas? Do you have battles? ¿Cuántos de ustedes han tenido malos pensamientos? How many of you have had wrongful thoughts? ¿Cuántos de ustedes se han enojado y han perdido la calma? How many of you have La lost your peace cabeza. and you've lost your head? ¿Cuántos de ustedes había aquí honesto? No se lo voy a contar a nadie. I won't tell anybody. Nadie más lo va a saber, solo No usted one y yo. else will know, just you and I. ¿Cuántos de ustedes? Escuchen lo que voy a preguntar porque yo sé Listen, que algunos no van a levantar la What I'm mano. going to ask is some of you won't raise your hand. Yo la voy a dejar arriba de una vez. I'm going to leave it up right away. Han estado tan mal, Have you been so bad, so bad, que han pasado más de un día that you've spent more than 2, one day, 3 días 2-3 days, sin orar a Dios without praying to God de lo mal que han estado. about how wrong you've been? No enfermos, Not sick, mal, bad, que no oraron a Dios. that you didn't pray to God. Qué bueno que hay unos It's cuantos. good that there's a few of you here. Todavía tenemos lucha. We still have a Leamos battle. rápido esto y vamos a orar y nos vamos a ir. Let's read quickly and we're going to pray. Efesios 6:12. Ephesians 6:12. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Tenemos una lucha espiritual. We have a spiritual battle. Hay una lucha real que el mundo no ve. There's a real battle that the world doesn't see. El mundo no entiende. The world doesn't Y understand. muchos creyentes tampoco entienden. And many believers don't Pero por understand. favor, But please, hermanos, iglesia, please, brother, Manasés, church, los que Manasseh, son de aquí, those who are from here, por favor, métanse en la Biblia please study the Bible. para que hablen Biblia. So you speak the Oren Bible. Biblia. You pray the Bible. Y no hagamos ni digamos cosas que no son And bíblicas. you don't do things that are not biblical. Dice la Biblia The Bible que la says fe viene por el oír that faith comes through y el oír hearing de la palabra. and hearing the word. Cuando tú haces algo When you do something en el nombre de Jesús in the name of y Jesus, no hay una palabra que lo respalde, and there's not a word that ¿con backs qué it fe up, estás actuando? in what faith are you Si no hay acting palabra? if there's no word? Nadie No one, de ustedes, none of you ni yo, or I tenemos poder dado por Dios have power given by God para atar al diablo. to bind the devil. Y no me venga con Mateo 16 And don't come with Matthew 16. o 18. No me diga, Or no, 18. pero Jesús dijo todo lo que atares. Oh, but Jesus said all that you Usted me está bind, sacando la Biblia de contexto. you're taking the Bible out of context. Aprenda a manejar los textos con contexto Learn to read the Bible with context. para hablar la verdad como está escrita. To speak the word as it's Porque allí written. Jesús no está hablando de demonios ni de Satanás. Jesus is not speaking of the devils or Satan. Eso lo dijo alguien. He told it to someone. ¿Y sabe por qué le digo esto? Para que seamos bíblicos. And you know why he said it, so we can be Y no biblical. hablemos por hablar. And not just speak what we want to say. Mire la Biblia. Look at the Bible. A ver qué hombre le da ejemplo a usted en la Biblia de haber atado a Satanás. What man gives you example in the Bible that he bound Satan? Ninguno. None of them. Me decía un hermano en el primer servicio. A man in the first service said, Después me lo dijo. Varias veces escuché en las iglesias donde estuve. he told me many times I heard in the church that I was in, Manda al diablo al infierno. send the devil to hell. ¿De dónde? From where? Usted no tiene ese poder. You don't have that power. Y si usted cree que lo tiene, yo le digo, con la Biblia pruébemelo. If you believe you have it, Porque show me la with the fe Bible. viene por el oír. Because faith comes by Y el oír hearing de la palabra de and Dios. hearing the word of God. Si usted hace algo en el nombre de Jesús If you do something in the name of que Jesus no tiene palabra, that has no word, es usted. it's you.
Es así de simple. It's very Yo simple. no quiero enseñarle a usted cosas que no son Biblia. I don't want to teach you things that are not in the Bible. Movámonos con la palabra. Let's move with the word. ¿Ustedes entienden? Do you understand? Sí, cuando se pelearon por el cuerpo de Moisés, When they fought over the body of Moses, aquel ángel con Satanás the angel with Satan, le dijo que Dios te reprenda. he says that Ni se the Lord atrevió a rebuked you. reprenderlo. He didn't even rebuke him. ¿Y cuándo vio usted a Jesús atando a Satanás? When do you see Jesus binding the devil? A ver, ¿cuándo? When? Muéstremelo, muéstremelo. Show me. Le digo para que aprendamos bien I tell you so that we learn well y seamos efectivos and to be effective con lo que hacemos y decimos. with what we do and what we say. ¿Están acá? Are you here? Si quiere discutir conmigo, hoy no es el día, me tengo que If ir. you want to debate with me, today's not the day. I have to go. Si quiere discutir de esto conmigo, busque a Juan, busque a Julio, busque a If you Pastor want to debate, Byron, look at Juan, look at busque Julio, a Boris. look for Boris. Yo me tengo que ir. I have to go. Si no, yo no voy a discutir con usted Biblia. I'm not going to debate the Bible with Lo voy a you. invitar a que le entienda. I'm going to invite you to understand it. ¿Está acá? Are you here? Tenemos una lucha. We have a battle. Yes, con los demonios de ese diablo. See, with the demons of the Yes. devil. Ellos se mueven en la calle acá. They move in the streets. Es como cuando viene una persona y me dice, Satanás está aquí. It's like when a person comes to me and says, Satan is Mentiroso, here. Satanás no está aquí. Satan is not here. Él no es omnisciente. He's not omniscient. Él no va a estar metido en Manasés. He's not going to be in Manasseh. Seguramente está en Israel. Maybe he's in Israel. Porque si evitó, no pudo evitar que naciera ese rey. If you couldn't impede the king from being born, Tal vez va a querer evitar que se siente en el trono en he wants to Jerusalén. impede him from being on the throne. O sea, si está en un lugar, me imagino que es If he's Jerusalén. in a place, I imagine Jerusalem, Él no es omnisciente. he's not Él no es omniscient. Dios. He's not God. ¿Tiene demonios? Claro que sí. He has demons, of Y course. contra eso luchamos. And against those we struggle. ¿No vio el video de una niña rompiendo todo en una tienda? Didn't you see a girl ¿Lo vio? breaking everything in a store? Y la madre gritando, no la toquen, no la toquen. And the mother screaming, don't touch her, don't touch ¿Qué her. usted cree que tenía metida esa niña? What do you think that little girl had? Y no me venga con que no comió, no le dieron de comer. And don't No, tell me no, señor. she didn't eat. Eso no es normal. No, that's not normal. Yo he visto niños I've seen empujar kids gente adulta, push adults, levantarla en el aire. lift them up in the air. Niños, yo lo he Kids. visto. I've seen it. Mi esposa también. My wife as ¿Cómo well. lo hicieron? How do they do it? Demonios. Demons. Ahí está esa lucha. There is the battle. Pero antes de luchar en los demonios en otros, Before battling the demons in others, que no me influencien, that let them not influence me, que no me tienten, let them not tempt que no me me, inciten, let them not incite me, que no les dé lugar. don't give them place. Porque Pablo sí dijo, Because Paul said, no deis lugar al diablo. don't give place to the devil. O sea, perdone, Forgive. no se llene de rencores con otra gente, Don't have things against other ni de people envidia. or envy. ¿Qué es esa amargura que a veces se andan los hermanos en What la is fe that bitterness amongst the brothers of contra faith otra hermana o hermano? against the other sister or Los brother? demonios andan detrás de eso. Demons are after that. No les dé de comer. Don't give them to eat. Quíteles ese alimento. Take that food. Tenemos una lucha todavía. We have a battle still. Tenemos una espera todavía. We still have a wait. El Señor va a volver, The Lord will pero no ha return. vuelto. But he hasn't Hay gente en returned. nuestras familias que necesitan And venir a los our pies de family needs to Cristo. come to the feet of Tenemos Christ. que seguir intercediendo. We have to intercede. Tenemos que seguir We testificándoles. have to keep testifying, Tenemos que seguir dando esperanza. giving hope. Yo estoy seguro que en tu familia, I am sure in your como en la family, mía, hay más as de in una mine, persona there's more than one que person necesita la gracia de who Jesucristo, needs the grace of la Jesus misericordia Christ, de Dios. the mercy of God. Clamemos a Dios, Señor, atráelo a Cry out ti. to God, Lord, bring him to you. Atráelo, por favor. Draw him, please. Santiago dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. James says that God puts the desire to do. Ponle deseo, Give Señor. him desire, Lord. Pero responda. But respond. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice: 1 Peter 5, 8 to 9. estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león, no es un león hambriento. Dice el verso 9, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Tenemos una lucha todavía. We still have a battle. Tenemos que pelear con We nuestra carne. have to fight with our flesh. ¿Sabe usted cuál es la oveja más difícil para pastorear yo en esta iglesia? You know what's the most difficult sheep Le to digo el pastor in nombre. this church? I'll Se tell lo you the voy a name. revelar ahora I'm going to mismo. reveal it right now. Carlos Valenzuela. Carlos Valenzuela. Es la oveja más difícil It's the most difficult para yo sheep pastorear en esta for me iglesia. to shepherd in this church. Carlos Valenzuela. Carlos Porque Valenzuela. si yo no me pastoreo a mí en If Cristo, I don't shepherd myself in Christ, ¿qué puedo esperar con los demás? what could I expect with others? Tengo que dominar. I have to dominate. Tengo que someter mi I have carne. to submit my Tengo que flesh. arrepentirme si I es have necesario. to repent if it's Tengo que necessary. correr a los pies de I have Cristo. to run to the feet of Y Christ. usted también lo necesita. And you also. Santiago 4, 7 y 8 dice: James 4, 7 to 8.
Por tanto, someteos a Dios. Resistir, no atar. It says resist, Resistir, no atar. not bind. Al diablo The devil, y huirá he will flee. de vosotros. Pero no termina ahí. Acercaos a Dios y Él se acercará. Mira el orden de esta palabra. Y luego que dice, limpiad vuestras manos, ¿quiénes? Pecadores. Y los de doble ánimo, arréglense de una vez por todas ya, pues, puchica. Ya, he hecho todo. No escucho el carro ahí cerca. I don't hear the cars. Me da tiempo para orar en un minuto, I still have time to pray for one para minute, reprenderlo en otro minuto, to rebuke in the next para minute, expulsar el demonio ese en otro. No, es to mentira. expose the demon. Just joking. Iglesia, Church, ¿escuchó usted palabra de Dios? did you hear the word of God today? ¿Cree usted que Jesús es el Rey? Do you believe Jesus is the King? Si lo es. Yes, he is. La pregunta es, The question is ¿es Rey en tu vida? he the King in your life? ¿Es Señor en tu vida? Is he the Lord of your life? Tiene que esperar Jesús que pasen muchas cosas Do you have to wait on Jesus for many things to happen para que tú te sometas a Él. for you to submit to him? Tiene que esperar Jesús de humillarte Does Jesus have to wait to humble you para someterte a Él, for you to submit to him? o voluntariamente Or voluntarily tú corres a Él you run to him para someterte a to Él. submit to him? Esta palabra con muchas es muy clara. This word with many, it's very clear. Sométete a Dios Submit to God y entonces resiste al diablo and resist the devil, y tiene que huir. and he will flee. El diablo jamás The devil will never pudo hacer nada en Jesús como hombre, do nothing in Christ as a man. porque Jesús vivió sometido al Padre Because 100%. Christ lived 100% submitted to the Father. En una ocasión Cristo dijo, ese no tiene nada en mí. And one occasion he used to say, he has nothing in Pero me. escúchame, hermanos, amados, amigos, But listen, beloved friends and hay brothers, veces que nosotros no podemos decir eso, there's times where we can't say that porque algo a veces le damos lugar because sometimes we give him place. y no podemos decir, ese no tiene nada en mí. And if you can't say that, it's Algo. something, Resentimiento, resentment, tristeza, sadness, desánimo, discouragement, molestia. bothersome. No me salen las cosas bien. Things don't come out the way Ya they estoy should. cansado de esto. I'm tired of ¿O this. cuántos reconocen How many recognize que en su familia that in their families, hay alguna de esas historias there's one of those stories y que usted viene de allí? and you come from it? Ahora, que no le preocupe lo que fue, Now, don't worry what it was. que se ocupe Be que occupied Jesús sea su Señor, that Jesus is your porque Lord. Cristo Because Christ tiene el poder has the power de hacer algo nuevo. of doing something new. Cristo Christ lo hizo con muchos hombres hasta el día de hoy did it with many men up to y this lo day. hizo con mujeres. He did it with women. El domingo pasado, Last Sunday, después que salimos del servicio, que para mí fue agradecido, estaba yo con Dios, after we left the Como service, cada which I was domingo. grateful, like every Sunday, alguien me dijo unas cosas al final. Yo soy difícil que alguien me baje la, ¿cómo se dice? someone Difícil. told me Eso something ya pasó. after the service, and it's hard for someone to Pero yo discourage me. como que abrí mi corazón un poquito allí But I opened my heart a little y me there, fui poniendo bien down toda la tarde del domingo pasado. and I was a little down last Sunday Porque me hablaron de la prédica, because they spoke to me about my de preaching, cómo fue la prédica, how the preaching went, de cosas que yo hice things that I did que no debía haber hecho. that I shouldn't have done. Yo pensaba y decía, So I thought and said, había palabra de Dios. there was the word of God. Cuando yo escucho a un predicador, When I hear a yo preacher, no lo quiero escuchar a él, I don't want to hear yo quiero him. escuchar a Dios. I want to hear God. Y aún And a even través de so, predicadores malos, Through evil preachers, Dios me ha hablado. God has O sea, yo spoken no to me. estoy buscando al hombre, I'm not seeking estoy man. buscando a Dios en el hombre. I'm looking for God in Entonces me man. puse bien down So I was very down, y hasta triste me sentí. and I even felt sad. Dije, wow, And I said, wow, todo lo que uno hace all the things you do para escuchar siempre algo negativo. to always Pero hear eso fui something yo que di negative. lugar, But that was me that I gave porque yo ya place sé cómo debo de hacerlo. because I know how I should deal with it. No hacer caso, oír, pero no I hacer caso. shouldn't hear. Y me bajé así. And I went down like this. El lunes fui a una reunión, Monday, I went to a meeting, a una organización que Kelly trabaja. an organization that Kelly works in. Y ahí estaban dos hombres que estuvieron acá el domingo pasado sentados. And there was two men there that were sitting here on Sunday. Católicos. Catholics. Primera vez que estaba en una iglesia cristiana, uno de ellos. First time in a Christian church. El otro ha estado 3 veces. The other one has been here 3 times. Y en un tiempo que tuvimos ahí en esta empresa, And in a time that we were there in that, En esa reunión. in that meeting, me hablaron. they spoke to me. Y me dice, ellos no saben lo que es un pastor. And they don't know what a Ellos no pastor entienden is. eso. They don't Me understand dice, that. Carlos. They said, Carlos. Y me empieza a hablar. And they began to speak to me. Y me dice uno de ellos, And one of them tells me, el mayor de ellos, the oldest one, un hombre de negocios con muchos empleados en Sudamérica y Europa. a businessman with many employees in South America and Europe, Muchos empleados. many employees. Me dice, Carlos, He says, Carlos, desde que yo entré the moment I y me entered puse en esa and I silla, stood in that chair, yo estaba I was
Una cosa que, Something that y me dice, yo no soy cualquiera. he says, I'm Yo he not estado en whoever. muchas reuniones, I've been in many meetings, muchos países, many viajo countries, por el mundo de in negocios, the world for business, muchas conferencias. many Y conferences, la gente habla a las conferencias and people speak in y no le conferences, importa si tú entiendes o no. and they don't care if you understand or not. Pero ahí no. But Yo me sentía jalado. there I was Yo estaba pulled. así. I was like this. Yo miraba a Sergio, I looked at su Sergio, amigo, his y él me friend, miraba a mí. and he looked at me, Él lloraba. and he would cry, Y de pronto yo me toco and then I'm touched, y estoy llorando. and I'm crying. Primera vez en una iglesia. First time in a church. Jamás había estado en una. I've never been in one. Cuando escuché esas palabras el lunes, When I heard those words on Monday, me empezó a volver la... the joy, Pero no es para mí la cosa. it's not for me, Porque yo digo, si en esta casa hay algo, because I say if there's something aparte in de this otras house, cosas buenas del Señor, aside muchas, from other great things in the Lord, es palabra de Dios. it's the word of Los God. predicadores no seremos perfectos, We're not perfect pero preachers, mentiras y babosadas no le vamos a but we will predicar. never preach lies to you. Disculpe la palabra. Forgive the words. Y ese hombre escucharlo, yo me gustaba. And hearing that man, I Dice, y rejoiced. cuando tú despides, And when you said goodbye, yo veo el reloj, I look at the clock. 3 horas habían pasado, me 3 dice. hours had passed. Yo ni la sentí. I didn't even feel Yo it. estuve todo. I was all there. Yo no quitaba mi atención. I couldn't lose Y attention. él me dice, And he eso no es said- sus palabras. He said his Me dice, words. y era, de pronto decías algo como un chiste And you would tell like a joke. y hacías una broma. And you would make a Y yo le joke. digo, pero no te equivoques. And I said, don't No es confuse eso. Me it. dijo, no, me dijo, no. It's not that. No era una falta de respeto. It's not a disrespect. No era un show. It wasn't a show. Era el mensaje It was the message que estabas hablando that you were speaking para que lo entendiéramos. for us to understand. Y él me decía, Carlos, He said, Carlos, lo entendí todo. I understood it all. Y estaba feliz como un niño. And he was happy like a little Y yo boy. digo entre mí, y este bobo que le hace caso a otras personas And que I le said, dicen. this foolish man who listens to other people's comments. Pero bueno, Very well. mi motivación My motivation debe ser should be y será siempre and will always be el Señor, the Lord, no usted. not you. Porque si yo dependo de su motivación If I depend on your para motivation yo motivarme, for me to motivate nos myself, fregamos todos. we're all doomed Porque siempre andamos así. because we're always like Pero el this. Señor, But the Lord, Él anda en las alturas. He's in the high places. Él anda en las alturas. He's in the high places. Él anda en las alturas. He's in the high places. Y el lunes me volvió toda la fuerza. And on a Monday, I Y regained la strength. bilirrubina esa me volvió toda. It all came back. Y así me siento ahora. And I feel like this today. Agradecido con Dios. Grateful with God. No porque Jesús nació esta Not semana, because Jesus was born this week, sino porque nació, but because he was porque born, murió, because he died, porque resucitó, because he resurrected, porque fue levantado, he was porque lifted up, nuestro Jesús vive. because our Jesus Cristo lives. está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Y si Dios el Padre te atrajo a Él, If God the Father drew you, Cristo vive en ti. Christ lives in you.